valvulares. Una de ellas ya hemos visto, ¿verdad? Estenosis de la válvula mitral. Y hoy vamos a ver insuficiencia de la válvula mitral. No se olviden que ya les dije de que hayan revisado el video de fiebre reumática. Les he recomendado de que hayan visto en primer lugar fiebre reumática porque es una de las principales causas de las enfermedades valvulares. En países pobres sigue siendo la fiebre reumática la principal causa de enfermedades valvulares. Y por esa razón les recomendé que hayan visto el video. Entonces ya es un tema avanzado el de fiebre reumática. Tienen que revisar, tienen que leer para poder entender fundamentalmente estas dos valvulopatías, la estenosis de la válvula mitral y la insuficiencia de la válvula mitral. Lo otro que les recomendé es que es fundamental que ustedes revisen la anatomía y la fisiología cardíaca para poder entender la clínica de las valvulopatías. Esta es una ecografía que se llama en 4 cámaras, donde se ve el ápex del corazón. Aquí se ve el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el septum interventricular. Aquí se ve la aurícula izquierda, LA, y la aurícula derecha. Importante también en esta gráfica es que se acuerden que el ventrículo izquierdo tiene 2 músculos papilares, en cambio el ventrículo derecho tiene 3 músculos papilares. No se olviden de las cuerdas tendinosas. Entonces, importantes son esos conceptos anatómicos que los recuerden. Este otro esquema, que en realidad es didáctico para aprender, porque en realidad no están así las cámaras cardíacas. La aurícula izquierda es la cavidad más posterior. De todas maneras, es para podernos ubicar esquemáticamente lo que ocurre en una insuficiencia mitral. Por lo tanto, la insuficiencia mitral o la regurgitación mitral, los gringos le llaman mitral regurgitation, es una enfermedad caracterizada por la incompetencia de la válvula mitral, permitiendo un reflujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. Ustedes saben que durante la sístole ventricular, la sangre tendría que salir normalmente por la arteria aorta, porque durante la sístole ventricular, las válvulas auriculoventriculares tendrían que cerrarse. Pero como esta válvula está incompetente, hay un reflujo de sangre hacia la aurícula izquierda. Esto provoca una sobrecarga volumétrica de la aurícula izquierda, y con cada ciclo cardíaco se van a sobrecargar ambas cavidades izquierdas. La insuficiencia mitral entonces se define como un flujo anormal de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. También se llama incompetencia mitral, ¿verdad? Entonces, fisiopatológicamente, este cierre inadecuado de las valvas permiten un flujo retrógrado hacia el atrio izquierdo. Casi la mitad del volumen regurgitante es eyectado al atrio izquierdo antes de que se abra la válvula aórtica. La gravedad de una insuficiencia mitral precisamente se valora de acuerdo a este volumen. Los gringos le llaman jet regurgitante, a este volumen de sangre. Mientras más alto es este volumen regurgitante o jet de regurgitación, más grave será la insuficiencia mitral.
porque le va a robar sangre, le va a robar volumen al gasto cardíaco, porque estamos hablando de que durante la sístole ventricular hay un reflujo de sangre hacia la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo compensa esta insuficiencia aumentando la precarga. Hay un aumento de los volúmenes telediastólicos. Obviamente en cada ciclo cardíaco el ventrículo izquierdo va a recibir dos volúmenes, o sea, volúmenes aumentados. El normal que viene de la aurícula izquierda, pero también va a recibir un jet de regurgitación que se agrega a ese volumen normal que le viene de la aurícula izquierda. Estos volúmenes telediastólicos que están aumentados van a generar una hipertrofia excéntrica y una dilatación del ventrículo izquierdo. Las enfermedades, la hipertensión arterial provoca hipertrofia concéntrica. En cambio, la insuficiencia mitral provoca hipertrofia excéntrica. Los pacientes con insuficiencia mitral obviamente tienen una dilatación volumétrica de la aurícula izquierda, lo cual con el tiempo va produciendo insuficiencia cardíaca por una sobrecarga de volumen. El corazón está sometido a una sobrecarga de volumen con cada ciclo cardíaco. Este es el jet de regurgitación mitral que decíamos, ¿no? ¿Verdad? Hay sangre que sale por ventrículo izquierdo, pero lamentablemente hay un flujo de sangre que va a regurgitar a la aurícula izquierda durante la sístole. ¿Cuáles son las causas etiológicas de la insuficiencia mitral? Muy importante es esto para el tratamiento. O sea, si yo no determino cuál es la causa de la insuficiencia mitral, voy a hacer un mal tratamiento. Por lo tanto, es mandatorio ubicarse en la causa. En países pobres, en países subdesarrollados, sigue siendo la cardiopatía reumática la principal causa de insuficiencia mitral. El prolapso valvular mitral es una enfermedad congénita que predomina en las mujeres. Puede presentarse en forma solitaria, pero también puede ser parte del síndrome de Marfan. Por lo tanto, encontrar insuficiencia mitral en una mujer, por ejemplo, joven, primero uno debe pensar en problemas reumáticos, pero en segundo lugar, en prolapso de la válvula mitral. Tiene uno que buscar algunos signos de síndrome de Marfan. Estos pacientes son de talla alta, acuérdense, se acompañan de miopía. Por lo tanto, importante es ubicarse en la etiología de la insuficiencia mitral. La endocarditis infecciosa puede producir insuficiencia mitral, pero de una evolución aguda. Al igual que la rotura de los músculos papilares en un infarto agudo de miocardio, puede provocar insuficiencia mitral, pero de tipo aguda. No debemos confundir con causas crónicas. Es decir, la insuficiencia mitral que se instala en el contexto de un infarto agudo de miocardio es de tipo aguda y se debe a rotura de músculos papilares. Es de causa isquémica. Y hay otro grupo de causas que pueden ser, que se las llama funcionales, porque cualquier condición clínica que dilate el ventrículo izquierdo puede provocar insuficiencia, la puede hacer incompetente a la válvula mitral. Entonces, cuando uno se enfrenta a un paciente con insuficiencia mitral, debe pensar en estas causas. En países desarrollados no van a pensar en cardiopatía reumática, sino van a pensar en causas degenerativas. Hay enfermedades del colágeno también que se asocian a insuficiencia mitral. Si uno revisa en un libro de medicina interna o en un libro de cardiología, puede encontrar
muchas otras causas de insuficiencia mitral, pero las más frecuentes son fundamentalmente la de origen reumático, el prolapso de la válvula mitral, y si es aguda, tengo que pensar o en una endocardititis infecciosa o un infarto agudo de miocardio como una complicación mecánica del infarto. Entonces, esta es otra forma de ver. En países desarrollados, el prolapso de la válvula mitral, la cardiopatía isquémica, la enfermedad reumática, la endocarditis infecciosa y la miocardiopatía dilatada. Ahora, la insuficiencia mitral dentro del contexto de un prolapso valvular mitral puede presentarse en estos contextos. Por ejemplo, ¿cómo yo sospecho que la insuficiencia mitral sea secundaria a un prolapso valvular mitral? Se trata de pacientes jóvenes, entre 20 y 50 años, predomina en las mujeres. Voy a encontrar un soplo en la exploración física, los velos delgados con desplazamiento sistólico cuando se le hace ecografía, el típico paciente con síndrome de Marfan, que es asociado a talla baja, hipertensión ortostática. Generalmente estas pacientes acusan al médico por palpitaciones y tienen una evolución favorable a largo plazo. Ahora resulta que hay enfermos que un poquito mayores, más mayores, que pueden tener una insuficiencia mitral por degeneración mixomatosa de la válvula. Predomina en los varones, los velos engrosados están redundantes, hay una insuficiencia mitral en la exploración física y ecocardiográfica, alta probabilidad de progresión con necesidad de cirugía. Y estas enfermedades pueden generar prolapso valvular mitral secundario, síndrome de Marfan, la miocardiopatía hipertrófica, otras enfermedades de tejido conjuntivo, el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, fíjense que la edad es muy importante para poderse ubicar en la etiología, para que yo pueda orientar la causa etiológica de la insuficiencia mitral. Entonces, el prolapso de la válvula mitral, que yo debo sospecharlo en pacientes jóvenes, fundamentalmente mujeres, y que se comporta como un trastorno congénito, genético, hay un desorden genético del tejido conectivo que afecta a la válvula mitral. Lo han bautizado con el nombre de síndrome de Barlow. Es una válvula mixomatosa, afecta a un 3 a 5% de la población, y es 2 veces más frecuente en las mujeres, y el diagnóstico que hace sospechar es el clic sistólico medio y tardío, medio sistólico o tardío sistólico. Entonces, una paciente mujer que viene a la consulta por palpitaciones de talla alta, miope, hay que sospechar de que tenga un prolapso de la válvula mitral secundario a un síndrome de Marfan. Aquí hay una gran diferencia en relación a la estenosis mitral. La estenosis mitral es de evolución crónica. En cambio, la insuficiencia mitral puede ser de evolución aguda.
y las causas que provocan insuficiencia mitral de evolución aguda son fundamentalmente dos. En el contexto de un infarto agudo de miocardio, que es una complicación mecánica porque se debe a rotura de los músculos papilares, este es un cuadro muy terrible, con alta mortalidad y que necesita cirugía cardíaca. Es decir, hay que entrar a operar porque es una complicación mecánica del infarto agudo de miocardio. Estos pacientes al tercer o al quinto día empiezan con un edema agudo de pulmón, se escucha un soplo sistólico y si no se opera el paciente tienen alta mortalidad. Por lo tanto, esa es la insuficiencia mitral aguda en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Y también otra de las causas agudas que produce insuficiencia mitral es la endocarditis infecciosa. Y la forma crónica, que es la más frecuente. Por lo tanto, esa es una gran diferencia entre la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. La primera no cursa en forma aguda, es en forma crónica solamente. Fisiopatológicamente, entonces, la sangre que regurgita en sístole del VI a la AI produce una sobrecarga volumétrica en la aurícula izquierda. Esta sobrecarga se transmite al lecho vascular pulmonar, produciendo edema pulmonar. En la fase diastólica se produce mayor llenado de sangre, el normal mal es el regurgitado, y esto va produciendo, con el pasar del tiempo, con cada ciclo cardíaco, una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, que lo dilata el ventrículo izquierdo y también, por otra parte, empieza a dilatar el anillo mitral, llevando al fallo de contracción, mayor dilatación, mayor regurgitación, lo que va a producir sobrecarga de presión del VD y aparece con el pasar del tiempo, aunque es una evolución mucho más crónica que la estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Pero esto es cuando se deja evolucionar por mucho tiempo a los pacientes con insuficiencia mitral. Entonces, característicamente, si vemos en este gráfico, por un lado, la insuficiencia mitral aumenta la presión en la aurícula izquierda, hay aumento del tamaño de la aurícula izquierda. Es frecuente que estos enfermos en el curso del tiempo desarrollen una arritmia que se llama la fibrilación auricular y los pacientes pueden debutar por un evento cerebrovascular. Por otra parte, el aumento de la presión en la aurícula izquierda va a aumentar la presión en la arteria pulmonar y esto con el tiempo desencadena disfunción del ventrículo derecho, lo cual genera insuficiencia cardíaca crónica. Si vemos por el lado de la sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, porque obviamente en cada ciclo cardíaco ese ventrículo izquierdo va a recibir un volumen normal que le llega desde la aurícula izquierda, pero va a recibir otro volumen regurgitante producto de la insuficiencia. Entonces, en cada ciclo cardíaco, el ventrículo izquierdo va a estar sometido a una sobrecarga de volumen, lo dilata. Inicialmente se mantiene el volumen sistólico, los pacientes no se altera su gasto cardíaco, pero con el tiempo, cuando se agota la ley de Frank-Starling, estos enfermos disminuyen su gasto cardíaco y pueden morirse por un evento de muerte súbita cardíaca, por progresión de la insuficiencia cardíaca, y si desarrollan una fibrilación auricular, estos enfermos pueden complicarse con una embolia cerebral, porque está dilatada la aurícula izquierda. Entonces, en la insuficiencia mitral hay un cierre mitral defectuoso, hay sobrecarga volumétrica de las cavidades izquierdas. Esto provoca hipertensión retrógrada venocapilar pulmonar y con el tiempo va a disminuir el gasto cardíaco. Estos enfermos tienen tendencia a una hiperactividad simpática. Taquicárdicos son estos enfermos. ¿Cómo se presenta clínicamente la insuficiencia mitral? Cuando la insuficiencia mitral es de origen reumático,
Tienen que pasar muchos años después del primer episodio de fiebre reumática. Pasan muchos años, al igual que la estenosis mitral, y probablemente acá todavía sea más largo el periodo totalmente asintomático. Cuando empiezan los síntomas del daño valvular, los pacientes, el síntoma cardinal que presentan es la disnea. La presentación puede ser aguda, como ya hemos dicho, en el contexto de un infarto de miocardio, una endocarditis, pero lo más frecuente, lo que más vemos es una insuficiencia mitral crónica secundaria a enfermedad reumática. Entonces estos enfermos van cursando con disnea, posteriormente se edematizan, hay edema de miembros inferiores y se desarrolla la insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo. La endocarditis infecciosa y el infarto agudo de miocardio pueden ser la primera expresión clínica, pero de una insuficiencia mitral aguda. Entonces, en concreto, los pacientes van a estar asintomáticos por largo tiempo. Puede tener una presentación aguda en caso de ruptura de cuerdas tendinosas, como he dicho, en el infarto de miocardio. Van desarrollando disnea y al final estos enfermos se internan, llegan a la consulta ya con edema de miembros inferiores, con disnea, que la disnea es progresiva hasta la disnea de reposo. En la forma aguda, entonces, en el contexto de un infarto agudo de miocardio, los pacientes al tercer o quinto día se complican y empiezan con edema pulmonar agudo. Cuando uno se pone el fonendoscopio y oculta los pulmones, van a ver estertores crepitantes, hay una disnea extrema, el esputo puede ser asalmonelado y se mueren por shock cardiogénico los enfermos. Les he comentado que cuando es en el contexto de un infarto de miocardio es una complicación mecánica, están rotos los músculos papilares, es un desastre fisiopatológico, hemodinámico. Si no, estos pacientes no se operan, tienen una alta mortalidad. Y la forma crónica, ya dijimos, disnea, la disfagia es por compresión esofágica, por el crecimiento de la aurícula izquierda, debilidad muscular, disminución de la capacidad funcional, sufren de palpitaciones porque hay un sistema nervioso simpático sumamente exacerbado. ¿Qué es lo que nos interesa en la exploración física? Cuando yo miro a un paciente el tórax, yo puedo ver un latido apical, un ápex, un latido de punta desplazado hacia la izquierda, hacia abajo. Es un latido, un choque apexiano amplio, pero poco sostenido. Puedo palpar un frémito sistólico apical. ¿Cómo es el pulso de un paciente con insuficiencia mitral? A ver, razonemos. ¿Cómo será el pulso de un paciente con insuficiencia mitral? El pulso puede ser normal, pero habitualmente es un pulso disminuido. Pero también puede ser amplio, puede ser célere. Ha de depender de la gravedad, porque si nos ponemos a razonar fisiopatológicamente, si sabemos que el volumen latido puede estar disminuido, la amplitud del pulso puede estar disminuida porque hay sangre que debería salir, toda la sangre, esos 70 cc que se eyectan por cada latido, esos 70 deberían salir por la arteria aorta, pero ¿qué pasa? Como la válvula está incompetente, hay un jet de regurgitación que se va a ir a la aurícula izquierda, por lo tanto va a haber un robo sistólico. Va a disminuir, el pulso puede estar disminuido. En la auscultación cardíaca, lo que predomina es un soplo pansistólico. Pansistólico. Toda la sístole entre el primer ruido y el segundo ruido es un soplo holosistólico que se ausculta en el ápex, obviamente, se propaga hacia la axila, es áspero, rudo. Esa es la característica del soplo
de la insuficiencia mitral. Pansistólico, rudo, áspero, muy característico. ¿Qué tiene el electrocardiograma? Fisiopatológicamente sabemos que hay un agrandamiento de la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué onda yo voy a mirar para saber si hay compromiso si hay insuficiencia mitral? Obviamente la onda P. La onda P es una onda P mellada, mitral, más de 0,12 segundos en dedo, incrementa su amplitud y aparece una melladura característica. Se puede apreciar un componente negativo significativo en B1 como les he mostrado. El año pasado les mostré cómo estaba crecida, cómo se veía la onda P. Entonces aquí vemos esta onda P mellada. Lo que va a demostrar el crecimiento de la aurícula izquierda fundamentalmente es la anchura. Cuando crece la aurícula izquierda, en el electrocardiograma se va a expresar por un aumento de su duración. En duración, en cambio, en la estenosis mitral es en amplitud. La amplitud es la que más se altera. En esta derivación de 2, donde se ve bien la onda P, lo que yo voy a ver es una onda P mellada. Normalmente la onda P, acuérdense, es redondeada, pero en la insuficiencia mitral se ve una onda P mellada. Y si yo veo B1, yo puedo tener una onda P bifásica con un componente positivo y un componente negativo. Con el pasar del tiempo, cuando no se corrige la insuficiencia mitral o no se trata la insuficiencia cardíaca, los pacientes pueden entrar en fibrilación auricular. Aquí no se ve la onda P, no se dibuja. Hay estas ondas, hay onda de fibrilación, pero no se ve onda P. Los complejos QRS son irregulares. Este espacio de aquí es muy diferente a este. Por lo tanto, este paciente está en un ritmo de fibrilación auricular. Este paciente tiene un alto riesgo de embolia cerebral y por esa razón hay que anticoagularlo. Hay que utilizar warfarina para evitar que debute con un accidente cerebrovascular. ¿Cómo se ve en la radiografía de tórax una insuficiencia mitral? Se ve de esta forma. Una cardiomegalia global, una cardiomegalia grado 3. Este paciente de hecho que está en insuficiencia cardíaca. Es bien tolerada la insuficiencia mitral crónica durante años, pero pasa el tiempo y desarrollan disnea severa porque ya está en insuficiencia cardíaca, ya se agotó la ley de Frank Starling cuando suben por escalera o en camino plano. Estos enfermos caminan más de lo normal, van a empezar a cansarse. Entonces la aurícula izquierda puede mostrar un crecimiento masivo y se ve acá un doble contorno. Cuando está crecida la aurícula izquierda, lo que se ve un doble contorno, este contorno normal del borde cardíaco izquierdo, y puede verse por dentro otro borde fino. A eso se llama el doble contorno de la silueta cardíaca. Y aquí hay congestión pulmonar, estamos viendo que hay congestión pulmonar, ¿no es verdad? Hay como alas de mariposa, ese patrón en alas de mariposa que se llama las líneas B de Kerley, ¿no es verdad? Entonces, esto indica un gran crecimiento de las cavidades del ventrículo izquierdo. Fíjense que el arco del ventrículo izquierdo también está crecido. Hay una rectificación del arco de la pulmonar. No se ve el arco aórtico, se borra el arco aórtico. Normalmente el arco aórtico es convexo y el arco de la pulmonar es cóncavo, pero aquí no se ve el arco aórtico y el arco de la pulmonar está rectificado. Entonces eso habla de un crecimiento de un crecimiento de las cavidades izquierdas.
En un corazón normal, el ventrículo izquierdo tiene sus diámetros normales. Cuando yo tengo enfermos con miocardiopatía dilatada, típicamente, por ejemplo, un hipertenso dilatado, un chagásico, se dilata el ventrículo izquierdo y la vuelve incompetente por dilatación del anillo valvular. Entonces es una causa secundaria a la miocardiopatía que se puede dar lugar a la insuficiencia mitral. Aquí también se ve un crecimiento del ventrículo izquierdo, hay rectificación del arco de la pulmonar y el botón aórtico que no se ve, digamos, se borra el botón aórtico. También eso indica insuficiencia de la válvula mitral. El examen estándar, el gol estándar para hacer diagnóstico de las valvulopatías es la ecocardiografía. Entonces me va a permitir hacer el diagnóstico de la insuficiencia mitral, me va a definir la severidad y qué es lo que miden el jet de regurgitación, me va a medir la fracción de eyección, me determina la etiología, porque si hay un prolapso de la válvula mitral congénito, ahí me lo va a determinar, y cuantifica la gravedad. Y también la ecocardiografía va a definir qué posibilidad hay para que el cirujano haga una reparación. O bien la repara la válvula, a eso se llama valvuloplastía, o bien necesita hacerse un reemplazo de válvula mitral, hay que ponerle una válvula protésica. ¿Qué es lo que miden en la ecocardiografía? Miden el tamaño, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, va a medir el tamaño de la aurícula izquierda, va a medir el tamaño del ventrículo derecho, va a medir la severidad de la insuficiencia mitral y la presión en la arteria pulmonar. A través de la ecocardiografía también el cardiólogo busca la posible etiología, tiene que hacerle un seguimiento anual o bianual, evaluar la posibilidad, en qué momento va a necesitar un cambio de válvula. Si hay cambio de sintomatología, urge hacer una ecocardiografía y también permite, después de un reemplazo de válvula mitral o cuando se repara la válvula, es importante un estudio ecocardiográfico. ¿Cómo se trata desde el punto de vista médico al paciente que tiene una insuficiencia mitral? Si hay rotura del músculo papilar, requiere un tratamiento quirúrgico urgente, es lo que decía. La insuficiencia mitral aguda en el contexto de un infarto de miocardio es una complicación mecánica, alta mortalidad si no se opera. Hay que estabilizar al enfermo. Estos pacientes necesitan terapia intensiva. Algunos necesitan balón de contrapulsación intraórtica, que se llama, y hay que llevarlos a cirugía. La cirugía urgente está indicada en pacientes sintomáticos o con insuficiencia mitral aguda. Se puede obtener una reducción de las presiones de llenado con los nitratos y los diuréticos. Se usa mucho esta droga que es el nitroprusiato sódico porque reduce la poscarga y mejora la fracción regurgitante. Los agentes inotrópicos deben utilizarse en casos de hipotensión arterial. Entonces, la insuficiencia mitral aguda severa en el contexto de un infarto agudo de miocardio es muy mal tolerada. Frecuentemente los pacientes entran en shock cardiogénico y en edema agudo de pulmón. Yo las veces que he atendido pacientes con infarto agudo de miocardio y se complican con rotura del músculo papilar, esos pacientes tienen muy mal pronóstico. La mayoría de los enfermos que he tenido la suerte de atender con esta complicación se han muerto porque no han tenido la opción de operarse. Entonces, hay que medir la severidad, la rapidez de desarrollo de la regurgitación mitral aguda, isquémica por rotura musculopapilar y endocarditis, la forma aguda. Y la forma crónica, lo más frecuente es que sea de origen reumático y el prolapso de la válvula mitral, ¿verdad? Estas son etiologías que ya hemos visto, que ya les he comentado.
En cuanto al tratamiento, algunas etiologías tienen tratamiento específico. Por ejemplo, si es en el contexto de un infarto de miocardio, obviamente los pacientes están con antiagregante, antianginoso, hipocolesterolemiante. Hay que revascularizar el miocardio porque la causa es isquémica. Y si es el contexto de una endocarditis infecciosa, la terapéutica fundamental para salvar esa válvula, para que el microbio no la destruya, es utilizando una antibioterapia agresiva y generalmente con 2 fármacos antibióticos. ¿Qué pacientes necesitan cambio de válvula? Pacientes sintomáticos, pacientes que no tienen síntomas pero ya tienen disfunción ventricular. Eso es lo ideal, operarlos en esta fase antes de que se tornen sintomáticos. Cuando el diámetro de fin de sístole del ventrículo izquierdo es mayor de 45 milímetros o el diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo es mayor de 70. Es decir, se le hace una ecocardiografía y yo me encuentro con estos parámetros, el paciente está asintomático, pero ya tiene estos volúmenes alterados, ahí es lo ideal operarlo. Cuando la válvula está muy calcificada, cuando es de origen reumático, también es indicación de cirugía. Y obviamente cuando la válvula, en el contexto de una endocarditis, se acompaña de abscesos, también es indicación de cirugía. Estas son las prótesis valvulares que se pueden utilizar en cirugía cardíaca reparativa, es decir, cuando el paciente necesita la cirugía cardíaca. Si el paciente yo lo encuentro en insuficiencia cardíaca, que es lo habitual, generalmente los médicos los encontramos a los enfermos ya en fase de insuficiencia cardíaca, hay que tratar la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un tema que lo voy a dejar para de último en este capítulo, en este módulo de cardiología. Lo voy a exponer a lo último. Entonces, tratar al paciente ya en fase avanzada es tratar al paciente como cualquier otro caso de insuficiencia cardíaca. Obviamente, si la insuficiencia mitral es de origen reumático, estos pacientes necesitan colocarse penicilina benzatínica de por vida. Cada mes tienen que hacerse colocar su penicilina benzatínica cuando uno detecta que la insuficiencia mitral es de origen reumático. Y el tratamiento de la insuficiencia mitral, cuando está en fase de insuficiencia cardíaca, se hace con las drogas estándar para insuficiencia cardíaca. Entonces, eso es insuficiencia mitral, jóvenes. Con esto serían 2 valvulopatías avanzadas, estenosis e insuficiencia mitral. Si tienen alguna pregunta. Dijo que se ve la fiebre reumática aguda, pero cuando es crónica la insuficiencia mitral es debido a la fiebre reumática que tuvo de joven, pero máximo hasta qué edad se puede encontrar a las personas con insuficiencia mitral. O sea, ¿a partir de qué edad uno ya puede encontrar? Más o menos así la pregunta. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, le devuelvo la pregunta. Se supone que han leído ya estenosis mitral, ¿no ves? Después de cuántos años del episodio de fiebre reumática aguda aparece el daño valvular. Después de unos 20, 30 años. No, muchos. Porque suele aparecer en el cuarto o quinta década de la vida, aparece la estenosis mitral a consecuencia de la fiebre reumática. No. Hay pacientes que de 20 años ya están con síntomas de estenosis mitral. Pero eso es debido a que la infección... 8 a 10 años. 8 a 10 años. Ese es el término, el tiempo en que desde el primer episodio de fiebre reumático hasta que empiezan los síntomas de la estenosis mitral, hasta que se daña la válvula, hasta que se reduce el área valvular, pasan 8 a 10 años. Y en la insuficiencia mitral más o menos es así.
aunque se sabe que inclusive pueden pasar más años todavía. Si a un paciente le viene con síntomas y con cansancio, y usted sospecha que es insuficiencia mitral porque tiene un soplo sistólico y más cosas, ¿qué tiene que preguntarle al paciente? Si tuvo fiebre reumática. ¿Y ustedes creen que la mayoría les va a decir, va a identificar a qué edad le viene el problema de fiebre reumática? No. No, habitualmente no se acuerdan. Hay que preguntarle a la madre o a los hermanos. Si generalmente pasan desapercibidos los episodios de fiebre reumática, porque son autolimitados. No se olviden que hay dos tipos de fiebre reumática, eso lo he mostrado en el video, y si se han olvidado tienen que volver a repetir. Entonces, muchos años los pacientes pasan asintomáticos. En la insuficiencia mitral, los síntomas aparecen más tardíamente que en la estenosis mitral. Muchos años son asintomáticos. Estas dos enfermedades, insuficiencia mitral y estenosis mitral, ustedes tienen que leerlas muy bien, jóvenes, porque su principal causa sigue siendo la fiebre reumática, por lo tanto tienen que leer fiebre reumática. Probablemente no vean ustedes ya fiebre reumática. Tienen que ver eso en niños, cuando lleven pediatría, en el hospital de niños. Generalmente pasa desapercibido la fiebre reumática. Entonces tienen que leer porque es la principal causa de enfermedades valvulares. No es como la estenosis aórtica que vamos a ver después, y la insuficiencia aórtica, aunque la insuficiencia aórtica también en países pobres una de las principales causas sigue siendo la fiebre reumática. Entonces, fiebre reumática tienen que leer muy bien, joven. Yo voy a preguntar mucho de fiebre reumática porque es nuestra patología predominante, así como cardiopatía chagástrica. Es una patología predominante, al igual que hipertensión arterial. Entonces, tienen que leer. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, si la insuficiencia mitral, digamos, es por fiebre reumática y como se dice que se tiene que dar penicilina benzatínica de por vida, en caso de que el paciente en años futuros, digamos, esté tomando penicilina benzatínica, pero se le presenta un daño valvular, digamos, y se hace un intercambio de esta, ¿se debe dejar de tomar la penicilina o va a seguir, digamos, después del tratamiento quirúrgico? ¿Qué opinan sus compañeros? A ver, ¿alguien quiere opinar esa pregunta? La pregunta es concreta. El cambio de la válvula suple a la penicilina benzatínica, es decir, yo me opero una válvula y ya no necesitaría penicilina benzatínica. ¿Ah? Sí necesitaría. ¿Qué opinan de él? Porque la penicilina benzatínica es de por vida ya. Ya sabemos que es de por vida, pero ¿por qué se justifica que se siga poniendo? Porque si le vuelve a dar una infección estreptocócica puede agravar la cirugía que le dieron, digamos, la válvula que le pusieron. ¿Ustedes creen que el estreptococcus va a decir, este ya tiene válvula, ya no lo enfermo? No, pues. No ve. Igual el paciente igual el estreptococcus, igual puede seguir enfermando. Ya puede que ya no la siga enfermando a la válvula que se enfermó, puede afectarle a otra válvula. O sea, el cambiarse la válvula no suple a la administración de penicilina. Igual tiene que colocarse penicilina mensual. Hay una razón por la cual se coloca mensual. ¿Por qué se coloca mensual o inclusive cada 3 semanas? Entonces, cuando lean fiebre reumática, ahí dice, creo que en mi video yo lo explico bien, el por qué se justifica así, a ciegas, cada 3 semanas o cada mes. Hay una justificación. Entonces, la respuesta es concreta
igual se sigue colocando penicilina benzatínica. Lo que es diferente en países pobres es el tiempo. Si ustedes van y leen un libro gringo, el libro gringo le va a decir hasta tal edad ponerse penicilina benzatínica. Pero nosotros los que estamos en países pobres, mi profesor me enseñaba que sí o sí, mejor si se coloca de por vida. En cambio, en países desarrollados, porque tienen mejores condiciones de vida, mejores condiciones de salud, se colocan hasta cierta edad. Inclusive en Chile, por ejemplo, que tienen un nivel de un sistema sanitario sumamente bueno, también se asemejan a la escuela americana, que hasta cierta edad se colocan, pero también hay un parámetro para decir hasta qué edad. Después de esto ya no necesita el paciente. Eso está bien definido cuando lean fiebre reumática bien en medicina interna de Harrison, y si leen, si me convencen que están leyendo, yo les voy a responder, porque es importante que revisen el libro, jóvenes, que revisen el libro de medicina interna y me digan, doctor, en el libro de medicina interna, ¿de dónde es? De Harrison, pues. Es pues gringo. Entonces, la mejor medicina obviamente está en Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Viene de allá. Entonces, pero ellos viven una realidad muy diferente a la nuestra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y fiebre reumática para ellos casi que ya no existe. ¿Entendido? Entonces, el enfoque que le da el gringo a la fiebre reumática es un poco diferente al enfoque que le da la medicina de los países pobres. La fiebre reumática sigue siendo una enfermedad grave, por ejemplo, en la India, en el África, en América del Sur, pero en América del Sur no en todos los países. Muy poco se ve en Chile ya, pero en el Brasil, en Bolivia, en el Perú, o sea, se ve mucha fiebre reumática, al igual que el Chad. Entonces, yo lo que le estoy tratando, como yo no soy gringo ni europeo, soy un paico, entonces les estoy diciendo de que la penicilina benzatínica hay que dar de por vida, todos los meses. Lamentablemente, enfermarse de fiebre reumática es exponer las nalgas todos los meses a la penicilina. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como es de por vida, tendríamos que poner, o sea, veríamos abuelitos que vienen a recibir su penicilina benzatínica. ¿Abuelita? Abuelito recibir su penicilina benzatínica. A ver, explícate cómo es eso. Porque no me dice, eso es lo que no leo y no entiendo, o sea, dice de por vida, pero literalmente es de por vida, o sea, hasta que la persona mayor se muera. Por ejemplo, si mi paciente a los 40 años se cambió la válvula, ¿eh? Y pasaron ya tiene 90, pasaron 50 años y nunca tuvo ninguna valvulopatía, otra valvulopatía, y se sigue poniendo penicilina benzatínica, o ya es esa la edad en la que ya le dice ahí que para qué le va a poner si ya no tiene, si nunca le dio ninguna valvulopatía, si es de por vida o se selecciona a los pacientes de cuáles ya a ver, ¿cómo te llamas? Cintia. ¿Cintia qué? Cintia Giancarla Arispe. Cintia Giancarla. A ver, ¿vos crees que un paciente que se le ha cambiado la válvula, se le ha operado el corazón, se le ha puesto una válvula, una prótesis, va a vivir hasta los 90 años? No sé. No puede, Cintia, no puede, Cintia. Es difícil, estos enfermos se mueren antes, o sea, aún con válvula, porque esta es una enfermedad que ya desde joven. ¿Cuánto dura una válvula en el corazón? Depende si es válvula mecánica o es una válvula
biológica. Eso también lo he explicado. O sea, ¿vos crees que se va a cambiar 5 veces la válvula? ¿Con qué plata pues se va a cambiar 5 veces la válvula? Estos pacientes no sobreviven más allá de los 50, 60 años, se mueren, aún cambiándose válvula. Son raros los enfermos que van a llegar a los 90 años. O sea que tu preocupación de que durante 90 años yo le voy a colocar penicilina besatínica está fuera de foco. Ya, esa era. Estas son enfermedades que lo matan a los enfermos a edades tempranas. Porque te colocan una válvula a los 30 años. A los 40 hay que cambiarle la válvula. A los 50 otra vez válvula. ¿Vos crees que hay bolsillo que aguante? ¿Vos crees que hay un sistema de salud que les va a ayudar a colaborar durante todos esos años? Es difícil. Yo no he visto pacientes en mis 26, 27 años de médico que soy, tener pacientes que hayan venido y me hayan dicho, doctor, es la tercera válvula que me van a cambiar. No, llegan a 2 válvulas y se acaba, igual que los que tienen marcapaso, ¿no? Le ponen un primer marcapaso, a los 10 años le cambian y al tercero ya no cuentan, ya se han muerto ya. Mismo por la evolución misma de la enfermedad, porque no es el hecho, no lo salva solamente el colocarse la válvula. Ese paciente tiene que controlarse periódicamente con el médico. Tiene que tomar medicamentos porque para que le cambien la válvula es que ya está en insuficiencia cardíaca. Entonces, no se muere por el problema de la válvula en sí, o sea, por el problema de la valvulopatía en sí, sino porque ya debe tener otras complicaciones. ¿De qué se morían antes del descubrimiento de las válvulas, del corazón y más? ¿De qué se morían los enfermos de estas valvulopatías? ¿Cuál era la causa de muerte? Podría ser el edema de pulmón, porque les da... No. De embolia cerebral se morían. Accidente cerebrovascular. Claro, se dilataba la aurícula izquierda, hacían fibrilación auricular y se morían de embolia. Chau picho eran los enfermos. Cuando ya se introdujo el cambio de las válvulas, los enfermos tenían opciones a operarse el corazón, le cambiaban válvula. Una válvula tiene una duración de 8 a 12 años, a veces más, a veces un poquito menos, ¿no verdad? Entonces pueden sobrevivir más, pero no te olvides, a ver, métanse a la cabeza. Eso les he enseñado en semiología. La edad es importante en las enfermedades. Si una enfermedad se presenta, estas enfermedades se presentan a edades tempranas. Entonces, si a los 25 años yo tengo una paciente ya con síntomas de estenosis mitral, le queda una sobrevida muy corta, porque está empezando a muy temprana edad. ¿No es verdad? La fiebre reumática ataca a jóvenes. Es frecuente que una estenosis mitral en un embarazo empiece a dar síntomas. Hasta antes que se embarace la pelada no tenía nada de síntomas, pero el embarazo ya hace relucir sus síntomas. Entonces puede morirse en el embarazo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema de la fiebre reumática es una enfermedad que afecta a niños y a jóvenes. No es como la estenosis aórtica degenerativa, que empieza a los 70, 80 años, 60, a partir de los 60, 70 años, ¿verdad? Entonces no vas a ver a un paciente valvular vivo a los 60, 70 años, esos son raros, porque ya ha empezado su enfermedad a edad temprana. No aguantan 2 cambios valvulares, porque es una cirugía, o sea, tienen que abrirte el pecho. Es una gran cirugía cambiar la válvula. Por eso es que una cirugía de cambio valvular, sea mitral, la aórtica es más cara, va entre $12,000 a $15,000. Tienen que tomar anticoagulante de por vida también, para evitar la trombosis de la válvula. O sea, la válvula se puede complicar, se puede
hay un término que se utiliza por ecografía para demostrar que algo ha pasado con la válvula, la válvula se puede trombosar. O sea, no es que la válvula es la octava maravilla del mundo. O sea, ponerse una válvula cardíaca, si es válvula mecánica, tiene que tomar de por vida anticoagulante. La warfarina te cuesta entre 3 a 5 bolivianos. Hay enfermos que se olvidan de tomar o no toman porque no tienen condiciones económicas. ¿Y qué le viene? Se muere una embolia cerebral. O si toman mucha warfarina, hacen hemorragia cerebral y se mueren. Está claro el concepto, ¿no? Sí, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta? Doctor, cuando dijo los tipos de válvulas de origen biológica, es la porcina y la bovina, ¿no ves? ¿Cuál de los dos más se La ocupa? porcina.